Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que durante este tiempo pues hemos podido compartir la palabra de Dios. Acaba de pasar lo que comúnmente la gente llama la Semana Santa. Algunos lo llaman la Semana Santa, otros lo llaman la Semana Mayor. En realidad todos los días son iguales y todas las semanas son iguales. De hecho, pues aunque hay unos acontecimientos histórico-bíblicos que narran los evangelios acerca de la muerte de Jesús, de algo estamos claros, es que ni las fechas no concuerdan con los tiempos bíblicos. Pero sin embargo no es eso lo importante. Lo importante para nosotros los cristianos es encontrar y ver el valor de esto que sucede. Todos sabemos que el nacimiento del Señor Jesucristo fue una decisión de Él y del Padre, todo por amor a nosotros, para salvarnos, para arrancar nuestros pecados y para darnos la oportunidad de ser salvos. Además, la vida de Jesús sobre la tierra también nos ha dejado una huella en el corazón de todos aquellos que nos consideramos cristianos o seguidores de Jesús. Esto es demasiado importante, pero el gran misterio de todo esto es precisamente una pregunta que está en el pasaje que nosotros vamos a leer en el día de hoy. Y la gran pregunta, que es una pregunta a la vida, la muerte y a la eternidad, la gran pregunta es, ¿ha resucitado Cristo? La gran pregunta de los fariseos. Cuando el Señor Jesús habla el texto bíblico de San Juan en el capítulo 2, versículo 18, está señalándonos a nosotros cómo los judíos de aquel tiempo pedían señales acerca de lo que había de suceder. Vamos a revisar San Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Bueno, ellos estaban pidiendo señales acerca de las cosas que el Señor Jesucristo hacía porque les parecía de hecho muy extraño que alguien que ellos consideraban de su mismo pueblo, de su misma nación, de su misma cultura, tuviera manifestaciones y que no les eran comunes. El texto dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas que estaban sentados allí dentro del lugar, del lugar de reunión, y entonces los sacó a la fuerza, dice el texto. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntan, bueno, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y el Señor le responde en ese mismo pasaje, en el versículo 19. Escuchen cómo le responde. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Miren ustedes qué sorprendente. El texto luego más adelante dice que ellos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos estaban hablando de la construcción del templo, el tiempo que demoró, pero ellos no entendían de qué estaba hablando Jesús. El versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, el tema hoy, precisamente que nos atañe, tiene que ver con la resurrección de Cristo y su importancia. Y había que decir definitivamente que si Jesucristo, lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Déjenme leer lo que dice Primera de Corintios, hablando San Pablo a la iglesia en el capítulo 15, en el versículo 12, 13 y 14. Él viene hablando de la resurrección de los muertos. Entonces dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Es decir, esta era una perspectiva que de alguna manera Pablo plantea qué sucedería si no hubiese habido resurrección. Y a mí me hace pensar esto acerca de unas expresiones que nosotros utilizamos como seres humanos, y seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo. ¿No se han preguntado, ¿y si yo no hubiera hecho esto? Claro, yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho tal cosa? Seguramente estaría en una tremenda frustración, o estaría muerto, o hubiera fracasado. Uno podría preguntar por los y sí de la historia. ¿Qué hubiese pasado si Cristóbal Colón no hubiera hecho su viaje? Pues la respuesta sería, no se había podido descubrir América. ¿Qué hubiese sucedido si Martín Lutero, el gran reformista, no se hubiera atrevido a defender la verdad? Seguramente aún viviríamos en la oscuridad. ¿Qué hubiese pasado si Adolfo Hitler hubiera aprovechado su ventaja y hubiera tomado Inglaterra? La historia lo cuenta. Tal vez usted tiene algunos y sí en su vida que le aterrorizan. ¿Y si yo hubiera hecho esto, dónde estaría? ¿En una cárcel? ¿Y si yo hubiera hecho esto o si yo no lo hubiera hecho, entonces cómo estaría? Esa es prácticamente la pregunta que se plantea aquí. Dice, ¿y si Cristo no resucitó? Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Saben qué hubiera pasado? Que toda la predicación sería en vano. Sí, así de claro, que los grandes sermones de Pablo y de los otros apóstoles, Pablo en el Areópago de Atenas, no tendría sentido. Muy seguramente el sermón de la montaña del capítulo 5 de San Mateo en adelante tampoco tendría sentido. ¿Por qué? Porque en ese caso el Señor Jesucristo hubiera sido como cualquier hombre, igual como cualquiera. Seguramente un gran maestro, un gran predicador, alguien que atraía a las masas en sí, alguien que daba enseñanzas morales y espirituales, todo eso muy interesante. Pero hubiera sido normal, común y corriente. Hubiera sido, digamos, como un Mahoma o como algún líder de esos religiosos. La gran diferencia se establece en la resurrección de Cristo. Seguramente los grandes predicadores de todos los siglos, los que hemos leído y escuchado, a Juan Wesley, a John Knox, a Spurgeon, al Dr. Moody, ¿de qué hubieran servido sus mensajes si Cristo no hubiera resucitado? De nada. Habría que descartarlos y simplemente mencionarlos como grandes oradores o grandes precursores de la teología. Pablo dice ahí cuando escribe, entonces, vana sería nuestra predicación. Versículo 14 dice, vana sería nuestra fe. Escuchen lo que dice para que ustedes lo tengan claro. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Oigan eso. Y recuerden que hay un texto donde San Pablo también menciona esto. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, entonces él dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Dice, si yo como un león peleé en Éfeso y luché todo esto y Cristo no resucitó, entonces yo, dice literalmente, perdí mi tiempo. La fe es confianza. La fe trae salvación. Eso es bendición. Eso es lo que trae la fe. Pero el texto que estamos leyendo en el versículo 17 añade más. Escuchen lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Escuche eso. Entonces nuestra fe es en vana, es en vano y aparte de eso, aún estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Sencillamente porque ¿qué sentido tendría solamente que el Señor Jesucristo hubiera nacido de una virgen, hubiera vivido, pero hubiera
muerto como cualquier ser humano, pues no tendría ninguna trascendencia para nosotros. ¿Por qué? Porque el gran sentido de la muerte de Cristo, de la vida y de la muerte de Cristo, fue muy importante. Pero lo que hace el sello real de nuestra fe, no es solo la muerte de Cristo, sino su resurrección. Y repito, si el Señor Jesucristo, con todo lo que había hecho, solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, Pablo está diciendo, de nada nos hubiera servido. Y sí, es de verdad, porque nuestros pecados, ¿quién iba a perdonar nuestros pecados? ¿Dónde iba a estar la victoria sobre la muerte? ¿Dónde iba a estar la victoria sobre Satanás? Estaríamos aún en nuestros pecados. Estaríamos sin esperanza. Ahí el versículo 18 lo dice. Ahí lo tiene, Rosita lo tiene. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Oigan eso. Entonces los que han muerto en Cristo, los que durmieron en Cristo, perecieron. Y no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia dice. Ya más adelante vamos a ver lo que 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice. Pero por ahora vamos a adentrarnos más en este asunto. El tema es que todo esto nos confirma el sentido, la razón y el valor de la resurrección de Cristo. Y lo que tiene que hacerte a ti como cristiano, encontrar el verdadero sentido a todo esto, es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Pablo ahí mismo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, da el grito de victoria. Ratifica el grito de victoria que narra San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Oigan, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando de la muerte de Cristo y de su resurrección como primicia, es decir, como el primero, garantizándonos a nosotros que los que hayamos muerto en el Señor, cuando Él regrese por su iglesia, entonces dice, los muertos en Cristo que resucitarán primero. Pero vamos a leer evidencia de esto. San Mateo capítulo 28, San Mateo capítulo 28. Nos narra a nosotros este acontecimiento sublime y especial que se narra y que se celebra en la Semana Mayor o en la Semana Santa, pero que no solamente debe recordarse ahí, sino en todo el recorrido del año, porque es la evidencia palpable del escritor bíblico de lo que sucedió. San Mateo capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oigan eso, porque yo sé que buscáis el que fue crucificado. Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Es lo que Pablo dice en el versículo 20, que gracias a Dios, Jesucristo ha resucitado. ¡Qué maravilloso! Pero miren, es San Lucas también, en el capítulo 24, del versículo 1 al 6, quien hace también un relato pormenorizado de la resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Saben aproximadamente cuánto pesaba la piedra del sepulcro? Dicen los historiadores y conocedores del tema que pesaba aproximadamente 3 toneladas. Y ustedes no olviden, y no olviden esto, que le habían colocado guardias, porque ellos mismos dijeron,
es posible que sus discípulos vayan en la noche y lo roben o lo saquen su cuerpo y digan que ha resucitado. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles del Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, escuchen esa expresión, no está aquí, sino que ha resucitado. Y vuelve entonces el texto a decir, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado. Y dice, y resucite al tercer día. Entonces la resurrección, definitivamente la resurrección, es el cumplimiento de la profecía dada desde el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la palabra y de la profecía dada por el Señor Jesús en este pasaje, y el grito o la declaración de los dos ángeles, no está aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, es nuestro grito de victoria. Satanás estaba seguro, él estaba seguro que llevando a Jesús a la cruz iba a morir y ahí iba a acabar todo. Lo que Satanás no podía saber ni podía entender es que Jesucristo resucitaría. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Ahora todo lo anterior tiene significado. Ahora tienen razón los mensajes de Spurgeon, los mensajes del Dr. Moody, los mensajes de Jesús, el mensaje de San Pablo. ¿Saben por qué? Porque tiene confirmación el hecho de que Cristo hubiera resucitado. Entonces podemos decir que el Evangelio es verdad. El Evangelio es verdad porque Jesús dijo que resucitaría, iría, moriría y resucitaría el tercer día y está confirmado por la Escritura. Entonces el Evangelio es verdad. Entonces podemos decir por consiguiente que la fe es segura, que trae salvación, que la palabra de Dios es fidedigna, que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará, que sus palabras son verdad. Esto es lo que nos dice cuando el ángel dice no está aquí, ¿por qué lo buscáis entre los muertos? Ha resucitado. Lo que significa es que verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados. Han sido perdonados porque Él, Jesús, llevó en el madero la cruz tus pecados y los míos. El sacrificio que era necesario hacer en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, Jesús es el Cordero inmolado, que muere una vez y para siempre, para darnos a nosotros la salvación y para permitirnos a nosotros también la resurrección. Y miren lo que dice Colosenses, cuando Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 14 y 15, él habla de los pecados perdonados. Él habla del expediente que había contra nosotros. Él dice cómo ese expediente quedó limpio y cómo nuestra carga es quitada. Escuchen. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oigan eso, la lista de cargos contra nosotros, el acta de los decretos que nos condenaba irremisiblemente a la muerte eterna, el Señor la tomó. La tomó, se la arrebató a los demonios, se la arrebató a Satanás y a todas sus huestes y la puso y la clavó en la cruz, determinando a partir de ese momento que esa carga nos ha sido quitada, que Él la llevó y pagó por nosotros en la cruz. Yo no sé si usted es cristiano o no. Si es cristiano, alégrese conmigo. Si no es cristiano, escuche bien, préstele atención a lo que San Pablo dice cuando escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Los cristianos van al cielo cuando mueren y resucitarán cuando Jesús regrese. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4
el versículo 16. Vamos a escuchar, pero déjenme a ver, yo les voy a decir. Vamos a leer el 13, 14, 15 y 16, porque para que tomemos el contexto de las palabras que Jesús está diciendo. Escuchemos lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Diga eso, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cristianos, los que creen en Cristo, los que aceptaron a Jesús, los que entendieron lo que significaba su muerte y su resurrección, la Biblia que estamos leyendo dice que iremos al cielo. Si hemos descansado o hemos muerto en el Señor. Pero si no, los que estemos vivos, dice también que entonces nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar en su presencia. Ahora, suponga que todo es verdad. No, todo es verdad. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo ha resucitado, nosotros tenemos esta seguridad. Por eso predicamos, por eso hacemos misiones, por eso adoramos, por eso servimos. Porque el servicio nuestro y nuestra adoración en la tierra no es sino la preparación para estar en la eternidad, en su compañía, en su presencia. Y de ahí que cuando San Pablo escribe en el versículo 57, hablando de la resurrección, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué espectacular esto, qué maravilloso. La muerte, la tumba, el pecado y la ley destruidos. Ahora ya no estamos atados ni a la muerte, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No estamos sujetos a la tumba porque nosotros vamos para estar con el Señor. Recuerden la expresión del Señor Jesús a la hermana de Lázaro. No te he dicho que si crees en mí, claramente dice el texto, pero luego le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. Está claro. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero además tenemos victoria sobre la tumba. Porque si Cristo resucitó, la Escritura dice, nosotros también resucitaremos. ¡Qué gran día! ¡Qué gran día aquel! El día que Jesús resucitó. ¡Qué mensaje tremendo para aquel tiempo! Qué mensaje tremendo para todos los tiempos, para este tiempo. Nuestra fe tiene razón de ser. Nuestra fe no está basada en un Dios muerto. Nuestra fe está basada en ese Dios que vive para siempre. Que la muerte no lo pudo vencer. Que la tumba no lo pudo encerrar. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Qué hacer? Es tu responsabilidad. ¿A qué te invito yo? A que sigas la verdad, a que sigas a Jesús, a que sigas la bondad, la misericordia de Dios en esa manifestación soberana. Nadie más ha resucitado por su propio mérito. Encontramos mucha gente en la Biblia que ha resucitado, pero porque Dios los ha resucitado. Jesús resucita y entonces vence la muerte. Deja atrás entonces el pensamiento de que si Cristo hubiera resucitado, ¿y si qué? No, es seguro, es confiable. Jesucristo resucitó
para esperarnos a nosotros en el reino de los cielos. ¿Estarás allí tú? No lo sé, pero es una buena oportunidad para que empieces a buscar a Dios, a leer su palabra y a llegarte a su presencia. Te bendigo que este hecho, que este día de victoria, después de la muerte de Cristo, su resurrección, es la marca de nuestra fe. Los bendigo a todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.